Un joven estudiante estaba a punto de graduarse de la preparatoria o de high school y hacía muchos meses que había admirado un hermoso auto deportivo de alta gama en una agencia. Sabiendo que su padre podría comprárselo, le dijo que ese coche era todo lo que quería. Conforme se acercaba el día de su graduación, el joven esperaba ver alguna señal de que su padre hubiese comprado el auto. Finalmente, en la mañana del día de graduación, su padre lo llamó a su oficina. El padre le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y aplicado y lo mucho que lo amaba. El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalos. Curioso, el joven y de algún modo decepcionado, abrió la pequeña caja y lo que encontró fue una hermosa Biblia cubierta de piel y con su nombre escrito con letras de oro. Enojado, el joven le gritó a su padre diciendo: «Con todo el dinero que tienes y lo único que me das es esta Biblia», y salió de la casa tan enojado. Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios como su padre. Tenía una mansión de casa y una bonita familia. Pero cuando supo que su padre, que ya era anciano, estaba muy enfermo, pensó en visitarlo. No lo había vuelto a ver desde el día de su graduación. Pero antes de que pudiera partir para verlo, recibió un telegrama donde decía que su padre había fallecido y que le había dejado la herencia, ya que era el único hijo que tenía. Por lo cual necesitaba presentarse urgentemente a la casa de su padre para arreglar todos los trámites de inmediato. Cuando llegó a la casa de su padre, una tristeza y arrepentimiento llenó su corazón de pronto. Empezó a ver todos los documentos importantes que su padre tenía y encontró la Biblia que en aquella ocasión su padre le había regalado. Con lágrimas la abrió y empezó a hojear sus páginas. Su padre cuidadosamente había subrayado un verso en Mateo 7:11 que dice: «Y si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquellos que le pidan?». Mientras leía esas palabras, unas llaves de autos cayeron de la Biblia. Tenían una tarjeta de la agencia de autos donde había visto ese auto deportivo que había deseado tanto. En la tarjeta había una nota con la fecha del día de su graduación que decían: «Totalmente pagado». Amigo y amiga que me escucha y que está viendo este mensaje, muchas veces hay ofertas que vienen envueltas o disfrazadas tan atractivas, las cuales causan las más grandes de las impresiones y caemos a sus pies. Pero realmente solo era un disfraz para seducir, como sucedió en Génesis 3:6. El fruto del árbol era atractivo, agradable a los ojos y por eso codiciable, pero su fin era la muerte, la cual estaba por dentro, cubierta con esa hermosa envoltura. ¿Cuántas veces habremos rechazado y perdido las bendiciones de Dios porque no vienen envueltas en paquetes hermosos y atractivos? Como nosotros quisiéramos y esperamos. Y por no abrir su palabra, lo perdemos todo. Que no te pase a ti. Dios te bendiga.